Bueno, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Ya estamos nuevamente, son las 21 horas 59 minutos, tiempo de México. Bueno, estoy con un minuto, ahora sí adelantado. Comentando, hoy vamos a comentar la imagen colosal de la cual nos habla el libro del profeta Daniel en su capítulo 2, versículo. Bueno, ahorita vamos a buscar tanto la lectura como todo ello. Mientras tanto, ¿qué Biblia utilizaremos esta noche que estaremos haciendo el comentario? Bueno, pues quisiera poderles decir a ustedes que me dijeran, pero yo sé que como no me pueden decir, es decir, veo sus mensajes, veo que entran, veo que salen. ¿Qué les parece tomar la versión 60, la Biblia de las Américas, la del siglo de oro, la de nuestro pueblo, la versión moderna o la palabra de Dios para todos? Vamos a tomar la palabra de Dios para todos, ¿de acuerdo? Esa es la que vamos a utilizar, la palabra de Dios para todos. Así que, entonces, pues vamos a buscarla para tenerla entonces, la palabra de Dios para todos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se me perdió. Déjenme encontrarla. Palabra de Dios para todos. Bueno, les decía, el título es más que nada comentando sobre la imagen colosal del cual habla el libro del profeta Daniel. Así que vamos a ir buscando precisamente la lectura que nos marca el libro del profeta Daniel en su capítulo 2, de acuerdo a este estudio o esta lección, que es la número, déjenme ver, es que me pierdo un poquitito. Y bueno, vamos a encontrar primero la Biblia y luego lo que estaremos mirando. Así que la imagen colosal es la lección número 2 del cuaderno de estudios bíblicos del segundo trimestre de este año 2016, de acuerdo al calendario gregoriano. Así que tenemos que comentar la imagen colosal. El objetivo es analizar la repercusión de los 4 imperios mundiales en la historia bíblica para conocer su impacto en el pueblo de Israel. Les repito que tenemos una lectura que nos marca en el libro del profeta Daniel, en su capítulo 2, versículo 31 al 45, así que tendremos la lectura 31 al 45. Vamos a ver. Dice así: Majestad, en su sueño, usted vio una estatua muy grande frente a usted. Era una estatua enorme y muy brillante, pero su aspecto causaba terror. La cabeza de la estatua era de oro. Los hombros y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Mientras la miraba, una roca se desprendió sin que nadie la moviera y golpeó a la estatua en sus pies de hierro y barro y los pulverizó. Enseguida, todo el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro se despedazaron y se volvieron polvo. Parecía como el polvo que sobra cuando se trilla el trigo en verano. Pero el viento se lo llevó todo sin dejar rastro. Luego la roca se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. Ese fue el sueño. Y ahora le voy a decir al rey lo que significa. Usted es el más importante de los reyes. El Dios de los cielos lo ha elegido y le ha dado poder y riquezas. Dios lo ha puesto al mando de los hombres, de los animales salvajes y de las aves del cielo. Usted es esa cabeza de oro de la estatua. Después de usted vendrá otro reino, pero ese reino no será tan importante como el suyo. Luego vendrá un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Después habrá un cuarto reino que será tan fuerte como el hierro, y así como el hierro es más fuerte y destroza todo, de igual manera ese cuarto reino destrozará a todos los demás. Pero usted vio que los pies
y los dedos de la estatua eran en parte de hierro y en parte de barro. Pues eso quiere decir que el reino estará dividido y tendrá solo un poco de la estabilidad del reino del hierro, porque usted vio que el hierro estaba mezclado con el barro. Esa es la lectura que nos habla de esta lección que se trata de la imagen colosal, lo que el profeta Daniel, de acuerdo al capítulo 2, le está dando precisamente le está dando a conocer al rey Nabucodonosor II, que en ese tiempo gobernaba Babilonia, un sueño que lo había espantado. Como él pidió a los magos y astrólogos y adivinos de su reino que le dieran tanto el significado como que le dieran a conocer qué era lo que había soñado. Por lo tanto, algunos de ellos le dijeron: no hay nadie en la tierra que pueda decirle qué fue lo que usted soñó. Se enojó tanto el rey Nabucodonosor II de Babilonia. Digo segundo porque de acuerdo a la historia, ese es el nombre que realmente tenía. Mandó matar a todos los astrólogos, magos y adivinos del reino, entre los cuales estaba considerado Daniel, que también era conocido con su nombre de Belsasar. En cuanto él se enteró, dijo: espérenme, a ver, díganle al rey que hay un Dios en el cielo el cual me revela a mí, que yo le daré a conocer el sueño. Entonces, de acuerdo a la lectura, es Daniel el que interviene y le da a conocer esto. El versículo para memorizar es el libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 20. Repetimos que íbamos a utilizar la Biblia, ¿cuál les dije? A ver, palabra de Dios para todos. Exactamente. Entonces el versículo 20 dice, diciendo: alabado sea el nombre de Dios por siempre. A él pertenecen el poder y la sabiduría. Por lo tanto, comprendemos que ciertamente eso es lo que nos marca la lección y nos marca también el versículo de memoria. Al hablar de la imagen colosal, tenemos que comprender que precisamente Nabucodonosor, bueno, vamos a entrar de lleno al material explicativo. Por lo tanto, me permito todavía por ahí saludar a nuestra querida hermana Gloria Díaz hasta Gibraltar, allá en Inglaterra, Abigail Rodríguez, directora ejecutiva, presidenta, locutora y DJ del programa Peque City de Radio IDI en Metepec, Estado de México. Saludos a Abigail Rodríguez. Aquí en Jonacatepec, Estado de Morelos, País México. Saludos a Eliseli Lira, Cristina Gómez, por allá en el estado de Texas, en la Unión Americana, Lidia Velasco, David Mora Morita en el estado de Puebla, y así muchos que están por ahí, Valdecir Genari, hasta la Argentina. Le mandamos saludos, o Brasil, ay Dios, ya me estoy equivocando. Bueno, saludos para él. Y si alguien más me falta, que yo sé que faltarán algunos y muchos, ya se habrán de después hacerme reclamo o mandarme un mensaje y decir: hey, falté saludar yo. Sí, falté que le saludara yo. También habrán pariente en Los Ángeles, California, ¿cómo se llama? Adner Hernández, por allá en Largo, Florida. Y bueno, si alguien me falta, me va a decir. Comencemos, así que vamos a mirar. Nabucodonosor, rey de los caldeos, tuvo un sueño que lo desconcertó grandemente. Pero al levantarse quiso recordarlo y no pudo, por lo que mandó llamar a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le interpretaran el sueño, pero lo más difícil era que se lo recordaran. ¿Cómo penetrar en la mente de otra persona para saber sus ideas, visiones y miedos más íntimos? ¿Cierto? ¿Cómo penetrar en la mente de alguien y saber qué fue lo que soñó? Pues lógico que esto sería más que difícil. Pero vamos a ver. ¿Cómo penetrar en la mente de otra persona para saber sus ideas, visiones y miedos más íntimos? Todos esos sabios se declararon incompetentes para esta tarea, así que el rey ordenó que los mataran. Cuando Daniel se enteró del edicto del rey y que él mismo estaba incluido entre los que debían perecer, declaró que podía declararle el sueño. Así fue llevado ante la presencia del rey.
En este sueño quedan al descubierto 4 imperios que habrían de ejercer el poder tanto político, militar, económico e incluso religioso. El primer imperio descrito en el sueño de la imagen colosal en la figura de la cabeza de fino oro está representando al imperio babilónico encabezado por Nabucodonosor, ya que así se lo declaró Daniel al rey caldeo según el libro del profeta Daniel capítulo 2 versículo 36 al 38, parte de la lectura que acabamos de tener. Dios tomó a Nabucodonosor como siervo suyo para castigar a su pueblo Israel durante 70 años, contándose estos desde el año 606 antes de la era cristiana hasta el año 536, desde luego antes de la era cristiana. Esto lo relata Jeremías, el profeta Jeremías, que tendrían que cumplirse precisamente unos años. Vamos a buscar la cita que nos marca, déjenme ver, recordar, es Jeremías capítulo 25, versículo 9, así que vamos a buscarlo. Jeremías, libro del profeta Jeremías. Recuerden que en esta noche estamos comentando precisamente parte de esta lección que será impartida el próximo sábado en, ya saben, donde ustedes puedan acercarse para estudiar. Jeremías capítulo 27, vamos a buscarlo para que así nos digan lo que estamos aquí precisamente comentando. Jeremías capítulo 27 es el que nos marca la lectura de este pequeño estudio. Bueno, ni tan pequeño, porque abarca mucha historia, no solamente del mundo, sino también de Babilonia, lo que llamaríamos la antigua Mesopotamia, parte de ello lo que llamaríamos Irak y sobre todo el pueblo de Israel antiguamente. Jeremías capítulo, ¿qué les dije? Sí, cierto, Jeremías 25, versículo 9 al 11, vamos a verlo, ya me estoy adelantando a otro capítulo. Jeremías 25, capítulo 25, versículo 9 al 11, que nos dice así: reuniré los ejércitos de todos los pueblos del norte, dice el Señor, y también a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré a todos contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas. Las destruiré y las convertiré para siempre en objeto de horror, burla y rechazo. Haré desaparecer de esos lugares el sonido de alegría y celebración, los cantos alegres de las bodas, el ruido de la comida que se prepara y la luz de la lámpara. Toda esta tierra se convertirá en un desierto y durante 70 años estas naciones servirán al rey de Babilonia. Pero cuando terminen esos 70 años, les daré su merecido por su crimen al rey de Babilonia y a esa nación, el país de los babilonios, y serán desolados para siempre, dice el Señor. Haré que sobre esa tierra se cumplan todas las palabras que he anunciado en su contra, todo lo que está escrito en este libro y que Jeremías profetizó en contra de las naciones. Esto lo podemos leer en el libro del profeta Jeremías en su capítulo 25, versículo 9, y que leí precisamente hasta el versículo 13. Pero volviendo precisamente ahora sí que a la profecía de los 70 años que Dios daba a través del profeta Jeremías, indicando para su pueblo por causa de la desobediencia y que no quisieron escuchar a los profetas ni al profeta Jeremías mismo, por eso fueron llevados al destierro. Regreso al material explicativo y continúo leyendo que nos dice: este imperio en su momento, estamos hablando del imperio babilónico, fue muy poderoso y conquistó también a todos los reyes del oriente, resaltando que quien le otorgó este poder fue el Santo de Israel. Libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 37, 38, y también libro del profeta Jeremías, en su capítulo 27, versículo 6, que me voy a permitir darle lectura porque es conveniente. Capítulo 27, versículo 6, déjenme que lo encuentre.
dice a la letra así. Y ahora, Jeremías 27:6, y ahora he entregado todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Le he entregado hasta los animales salvajes para que estén a su servicio. Bueno, y fíjense bien todavía lo que dice el verso siguiente. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que también a él y a su tierra les llegue el día en que sean sometidos por muchas naciones y grandes reyes. Si alguna nación no sirve a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no se somete al yugo del rey de Babilonia, yo la castigaré con guerra, hambre y enfermedad, dice el Señor. La castigaré hasta que la tenga bajo su control por completo. Esa es palabra de Dios a través del profeta Jeremías en su capítulo 27, versículo 6 en adelante. Por lo tanto, el segundo imperio, ya estoy en el material explicativo, quien por voluntad divina derrotó a los babilonios en el año 538, fueron una coalición formada por los medos y persas, representados en los pechos y brazos de plata, cumpliéndose así la profecía de los 70 años de cautividad que se cuentan desde el año 606 antes de la era cristiana hasta el año 536 antes de la era cristiana. Y esto para este año 536, porque en el año 538 Babilonia fue derrotado, pero ese imperio dejó de existir como imperio, aunque por ahí tenían, como dijera uno, muy a las escondidas todavía reyes o gobernantes que se pueden considerar según la historia, y como diríamos, rey rebelde, porque ya no reconocidos. 2 años después de la conquista, vamos a ver, 2 años después de que derrotaran a los babilonios, Ciro, el rey de Persia, permite a los judíos volver a su tierra para reconstruir el templo que los caldeos habían destruido, según lo relata el libro del profeta Esdras en su capítulo 1, versículo 1 al 4, también el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 21, y también el mismo libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 2. Bueno, como nos tiene esas citas, vamos a utilizar el libro del profeta Daniel en su capítulo 9. ¿Saben por qué? Porque me recuerda que ahí encontramos a Daniel haciendo una oración, y tanto que había estado escudriñando el libro del profeta Jeremías. Esto nos enseña que si tú quieres comprender, quieres entender precisamente lo que es la voluntad del eterno Dios, sin duda que tendrás que darte a la tarea de escudriñar, buscar, entender, comprender y desde luego ponerte al estudio con humillación, con humildad, en ayuno y de ser posible en oración para que comprendamos. Dice el libro del profeta Daniel en su capítulo 9, vamos a verlo para que nos demos plena idea qué fue lo que ocurrió. Darío era el hijo de Asuero y pertenecía a la nación de los medos. Darío gobernaba en Babilonia, el reino de los caldeos. Durante el primer año del reinado de Darío, yo, Daniel, estaba un día leyendo las Escrituras. Cuando leía, me di cuenta de que el mensaje del Señor al profeta Jeremías dice que el templo de Jerusalén estará en ruinas durante 70 años. Entonces decidí orar al Señor mi Dios y pedirle ayuda. No comí nada, me vestí con ropas de luto y me puse cenizas en la cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé mis faltas. Le dije: Señor Dios grande y poderoso, que guardas el pacto y proteges a los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes, hemos sido malvados y nos hemos alejado de ti y de tus enseñanzas. No hemos hecho caso a las palabras de los profetas, tus servidores, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Señor,
tú eres bondadoso y justo con nosotros. Me voy a detener. He llegado al inicio del versículo 7, pero encontramos que Daniel oraba a Dios, escudriñaba las Escrituras y por lo tanto llegó a tener entendimiento, y por eso mismo Dios le concedió sabiduría para ser un gran personaje allá mismo en Babilonia, no solamente con Nabucodonosor, sino también con Nabonido, con Belsasar, con Ciro y hasta con Darío. Pero bueno, porque él vivió ese tiempo. Vamos entonces a regresar al material explicativo y entonces nos vamos. Los medos y persas dominaron al mundo de Babilonia y otras partes desde el año 538 antes de la era cristiana hasta el año 331, también antes de la era cristiana. Los griegos, es entonces el que aparece, representados en la imagen colosal como el vientre y los mulos de metal, son quienes derrotaron a los medos y persas en la batalla librada el 1 de octubre del año 331, antes de la era cristiana, en la llanura de Gaugamela, cercana a las ruinas de Nínive y distante unos 100 kilómetros de Arbela, actualmente Irbil. Irbil se llama la población que está en ese país conocido como Irak, a orillas del río Bumodos. En esta batalla el general Alejandro Magno, con un ejército muy inferior al de Darío, el rey de Persia, lo derrota, iniciando así su dominio sobre las naciones de aquel tiempo. Esto lo relata el libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 38 y 39, durando este poder hasta el año 168 antes de la era cristiana. Estamos hablando del imperio griego. Y bueno, el cuarto reino, también vamos a mencionarlo porque está plasmado en la imagen colosal. El cuarto reino fue poderoso y a la vez frágil. Es representado en el sueño de Nabucodonosor como las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Este reino representa al Imperio Romano, el cual tuvo poder desde el año 168 antes de la era cristiana hasta el año 476 después de la era cristiana. Así es, después de la era cristiana, año 476, creo que tendré que hacerle una corrección porque ciertamente he subido ahí ya la lección y me estoy dando cuenta que me falta precisamente considerar esa porción, porque ciertamente si no le hago la corrección ahorita, entonces nos va a pasar que tendremos una equivocación. Vamos a ver. No, sí está bien. Nada más le quito la A y entonces será hasta el año 476 era cristiana. Bueno, vamos a ponerle que sí, ya quedó. Es una leve corrección, pero que menester que se la haga. Si no se la hago, después podemos tener una ligera confusión. Continuando entonces con esto, repito, estamos en ello. Y desde luego entonces vamos a ver, a diferencia de los tres reinos que le precedieron, tuvo la peculiaridad de que como el hierro desmenuza, doma y quebranta todas las cosas, así hacían los romanos en sus batallas, las cuales fueron crueles, sanguinarias, ya que sin sentimiento alguno desmenuzaban a los reinos que se oponían a su invasión y conquista. Lo menciona el libro del profeta Daniel en su capítulo 2, versículo 33 y versículos 40 al 43. Pero el barro presenta la debilidad de su consistencia como poder, que no podría reunir en sí la diversidad de manera consistente. Con el paso del tiempo, las instituciones del Imperio Romano, por la pésima administración de sus gobernantes y por las guerras civiles, se sumergieron en la ingobernabilidad, situación que aprovecharon varias tribus bárbaras que se fueron infiltrando al interior del gobierno. La imagen tenía dos piernas, mostrando así el debilitamiento de Roma y el reino dividido entre los
hijos de Teodosio I, que esto ocurrió en el año 392 al 395 de la era cristiana, y tras su muerte, esto fue lo que causó la división del reino. Sus hijos fueron Honorio, quien reinó en el occidente con capital en Roma desde el año 395 al 423 era cristiana, y Arcadio, quien reinó en Oriente desde el año 395 al 408 era cristiana, con capital en Constantinopla. Por lo tanto, ustedes sabrán que si checan un poquito la historia se darán cuenta que precisamente existe lo que llamarían en el caso de Roma como reino, pero en Constantinopla también otro gobernante. Bueno, hablaríamos en lo tocante a lo religioso. Permítanme. La verdad sea dicha que tanto hablar nos hace falta algo para refrescar la garganta. Así que entonces, con el reino dividido y debilitado, los pueblos bárbaros inician la invasión de Roma, cumpliéndose así que Roma sería en parte de barro cocido, es decir, de alfarero, débiles, y en parte de hierro, fuertes, lo dice Daniel, capítulo 2, versículo 41 y 42. Es importante destacar que han pretendido unirse a través de matrimonios entre ellos o sus hijos para fortalecerse, pero nunca se podrán unificar como los dedos de los pies no se pueden unir. Dice Daniel capítulo 2 versículo 43. Pero bueno, tenemos que buscar también un poquito más de información para que nos demos cuenta porque exactamente ocurre ese cisma que hace que se quede Oriente y Occidente, y ese cisma que precisamente ocurre con vamos a decirlo, con Honorio y sus respectivos hijos. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió y a qué se debió parte de ello, que entonces se diera ese cisma. Y vamos a buscar parte de una enciclopedia, un diccionario bíblico, a ver qué nos dice respecto a Honorio, para tener un poquito más de información, ya que en la historia aparecen varios Honorios, hay antípapas, hay emperadores, etcétera, etcétera, pero el que vamos a ver es a Honorio I. De acuerdo a la historia, nos dice que él estuvo en Roma desde el 12 de octubre del año 638, fue el Papa número 70 de la Iglesia Católica. Su pontificado se prolongó hasta el año 625 de su muerte. Espérenme, entonces no estaríamos hablando de ¿verdad? Bueno, es que es el que aparece en el concilio ecuménico y de Constantinopla, y bueno, a lo mejor no es el del que estaríamos hablando. Pero, regresando entonces, ¿qué nos dice? Mil perdones, de pronto se me cortó ahorita parte de la transmisión y... la transmisión no, la computadora se me colapsó un poquito y se me ha desaparecido todo lo que tenía, incluyendo hasta la lectura que estábamos tomando de la imagen colosal. Espero retornar, no se preocupen, tenemos un poquito de tiempo, son las 22:28, tiempo de México. Su servidor y amigo desde un rinconcito en el bello estado de Morelos, país México, recordándoles que tenemos transmisiones a través de Periscope vía Twitter, en la noche a las 22 horas y en la parte del día a las 11 de la mañana, siempre y cuando tengamos la oportunidad de poderlo hacer. Es que no siempre tenemos todo ello, pero sin embargo sí me permito sobre todo darles a conocer que tenemos la oportunidad de comentar a través de este medio para aquellos que se interesan en estudiar, en aprender, y que nos llama la atención sobre todo para saber parte de la historia y sobre todo en qué afecta a alguien que sea religioso. Y si tú eres religioso, tendrás que entender que ciertamente todos los acontecimientos antiguos que fueron profetizados y que se cumplieron en la época antigua han afectado hasta nuestros días precisamente la conformación de los países, con su criterio, con su enseñanza, con su religión y hasta su economía y todo ello. Pero bueno, ¿qué me voy a meter allí a hablar como un sociólogo de la explosión demográfica? Para nada, estamos hablando de lo que nos atañe y saber de esto. Así que entonces ya volvió, inclusive ya ven ustedes que hasta me iluminó más la luz, ¿verdad? Vamos a buscar a Honorio
y nos tiene que aparecer. Vamos a ver si nos aparece el emperador y desde luego mirar entonces quién fue este, así cierto. Este sí es. Este fue emperador Honorio, no el papa, recuerden. Eso es lo que nos llevaba un poquito. En él es que ocurre precisamente esto. Honorio, en latín su nombre era Flavius Honorius Augustus, nacido en Constantinopla el 9 de septiembre del año 384 y fallecido en Ravenna el 15 de agosto del año 423 de la era cristiana. Fue emperador del Imperio Romano de Occidente desde el año 395 hasta su muerte, que ocurrió en el año 423. Era el hijo menor de Teodosio I y su primera mujer, Aelia Flaccilla, y hermano del emperador de Oriente, el Arcadio. Honorio fue nombrado emperador de Occidente a la edad de 10 años, tras la muerte de su padre en febrero del año 395. En la primera parte de su reinado dependió del liderazgo militar del general vándalo Estilicón. Para estrechar los lazos con el joven emperador, Estilicón le hizo casar con su hija María. El reinado de Honorio se caracterizó por la desmembración del Imperio Romano de Occidente. Cuando Honorio murió, el imperio estaba al borde del derrumbamiento. Su reinado de 28 años fue uno de los más desastrosos en los anales romanos. En un momento de disensión interna y violentos ataques del exterior, la supuesta debilidad y timidez de Honorio ha sido a menudo considerada como un factor más que contribuyó a la rápida desintegración de la mitad occidental del imperio. Honorio, exactamente, debemos recordar que, permítanme que ya estamos dándonos cuenta que conforme a la profecía de Daniel, cierto que iba a ser débil como el barro. Honorio era hijo del emperador Teodosio, tenía un hermano mayor que Arcadio y una hermana llamada Pulcheria Teodosia, muerta a temprana edad. Teodosio lo nombró nobilísimos puer y le concedió el consulado en el año 386. Bueno, creo que no tendría caso que miráramos parte de ello, pero en fin, vamos a enfocarnos hasta ver el derrumbamiento del Imperio Romano. La usurpación de Atalo, un senador apoyado por el rey de los visigodos llamado Alarico I, y la rebelión de los generales Geroncio y Máximo en Hispania para acabar con Atalo. Honorio intentó negociar con Alarico, que retiró su ayuda al pretendiente imperial en el año 410, pero Italia quedó devastada y Roma saqueada. En ese mismo año del 410, Geroncio, general de Constantino, había proclamado a Máximo emperador en Hispania contra el propio Constantino, pero Honorio, inscrito en la lucha entre Constantino, Máximo y Geroncio, envió a su propio general Constancio a que reprimiese las rebeliones en el año 411. Galia volvió a ser otra vez fuente de conflictos para Honorio. Después de que las tropas de Constancio regresaran a Italia, oigan, seguiríamos con todo esto hablando de todo ello, pero bueno, mejor vamos a admitir de qué murió Honorio. Murió de hidropresia en el año 423 sin dejar heredero. Juan fue nombrado el emperador al año siguiente, pero bueno, así que vamos a ver que esto lo podemos mirar. Y saben, yo quería encontrar otras más cosas para encontrar que tenemos precisamente la oportunidad de mirar todo esto que estamos mirando, que parte de la lección que tenemos, repito, estamos comentando. Yo hasta le estoy metiendo más información de las que no es que no deba. Nos interesa, nos sirve, nos ayuda, nos beneficia y además también aprendemos. Esa es la finalidad, mis queridos oyentes y videntes. Videntes de mirar, no videntes de profetas, Bueno, pues entonces regresando nuevamente con la imagen colosal. Y les repito, la imagen colosal. Entonces, ya vimos que sí ocurrió eso cuando murió este hombre. ¿Dónde me quedé? Déjenme ver, 70 años, no, los griegos. Ya estamos en el cuarto reino, ¿verdad? A diferencia de los tres, con el paso del tiempo, la conquista de Daniel, no, vamos a ver.
Teodosio I, ¿cierto? Y entre Honorio y Arcadio fueron los que causaron la división. Teodosio I murió en el año 395, ya lo tenemos ahí, pero podemos buscar parte de Teodosio, porque no se respetó la voluntad de él, fíjense, ese es el detalle. Hoy en día podemos decir, por no respetar la palabra de los padres, pues eso ocurre en muchas cosas, y esto nos lleva a comprender que si no ponemos la debida atención, las cosas se van, como luego decimos, pues ya lo saben. Teodosio I, llamado también el Grande, su nombre era Flavio Teodosio, o también conocido como Teodosio I, en el seno católico como Teodosio el Grande, él nació en Coca Itálica el 11 de enero del año 347 y murió en Milán el 17 de enero del año 395, era cristiana. Fue un emperador de los romanos desde el año 378 en el mes de agosto como Dominus Noster Flavius Theodosius Augustus, ese fue su nombre, escúchenlo, Dominus Noster Flavius Theodosius Augustus, hasta su muerte, y deificado como Divus Theodosius, y pues, se fue promovido a la dignidad imperial tras el desastre de Adrianápolis. Primero compartió el poder con Graciano y Valentiniano II. El 15 de mayo del año 392, Teodosio reunió las porciones oriental y occidental del imperio, siendo el último emperador en gobernar todo el mundo romano. Después de su muerte, las dos partes del imperio se separaron definitivamente. Y es entonces cuando surge tanto Honorio por un lado como Arcadio por el otro lado. Así que entonces encontramos que ahí podemos mirar. Ustedes pueden mirar parte de esto, diccionario enciclopédico judío, la Wikipedia, el diccionario de teología, y donde ustedes adquieran información para tener más a la mano. Bueno, regreso entonces. En relación a los 10 dedos de la estatua, representan a los 10 reyes que aún no han recibido poder, y esperamos esta parte de la profecía para el futuro, ya que la gran piedra caerá en los pies de esta imagen, representando al Hijo que vendrá con poder y gloria a establecer su reino y destruir a estos 10 reyes. Déjenme aclararles que también es menester mencionar parte de esto. El libro del profeta Daniel, aunque la Tanaj o Biblia judía aparece precisamente como uno de los escritos, los judíos hasta la fecha no le han querido dar el reconocimiento de ser un libro profético, y por lo tanto pues eso nos lleva a entender que por lo mismo no tienen esa, ese privilegio como nosotros los que verdaderamente estudiamos la palabra de Dios, y que sí nos lleva a entender y comprender que muchas cosas que están en el libro de Daniel se cumplieron, se cumplirán y todavía aún para este tiempo. Por lo tanto, al libro del profeta Daniel se le considera más que profético, apocalíptico, es decir, todavía habla para los últimos tiempos, y esto debe de estarnos preparando para que la venida de Cristo o la destrucción que habrá de estar llegando como terremotos, guerras y todo ello no nos tome desprevenidos. Bueno, regresando a la de la imagen colosal, porque vamos a ir concluyendo. Así que está escrito: en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y esto lo menciona el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 14, donde dice que estos reyes le darán poder a la bestia antes de la inminente llegada del Hijo de Dios. En esta lección sobresalen varios puntos importantes. Dios no tolera la soberbia, Salmo 49:6 y 49:12. Dios puede dar a conocer su voluntad a aquellos que caminan en integridad, y Él, siendo el diseñador de sus planes, los lleva a cabo en la forma más correcta. Bueno, esto es comentando, repito, la lección que será impartida y que lleva por título precisamente
La imagen colosal. Tendremos oportunidad de platicar más en esto, no solo en el transcurso del día, sino también de la semana. El cuestionario nos dice, ¿por qué Nabucodonosor tomó la decisión de matar a todos los sabios? Porque no le podían decir lo que había soñado. Pregunta 2. Describa el sueño que tuvo Nabucodonosor. Pues una gran imagen colosal. En la cabeza se miraba de oro, el pecho y los brazos de plata, parte del vientre o lo que llamaríamos la cintura de bronce, las piernas de metal y los pies de hierro con barro. Y bueno, ya encontramos parte de la explicación, pero en forma somera es lo que decimos de la pregunta 2. Pregunta 3. ¿En qué imperio representa la cabeza de fino oro? El mismo Daniel mencionó que representaba a él, a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pregunta 4. ¿Cuánto tiempo duró el castigo de Israel y de qué año a qué año se cuenta? 70 años, y se cuenta del año 606 en que fue destruida Jerusalén y llevados cautivos a Babilonia juntamente con los tesoros del templo, y se cumple hasta el año 538 es cuando es derrotado Babilonia, y el 536 se da, espérenme, ya hasta puedo estar equivocándome, ¿qué quieren? Vamos a ver, déjenme regresar, 536, hasta que un hombre que gobernaba ya en Babilonia, y que no era de él, sino era de los medos o los persas, da el decreto para que Jerusalén fuera reconstruida. Así que transcurren 70 años. ¿De qué año? 606 al 536. Pregunta 5. ¿A quién representaban los pechos y brazos de plata y de qué año a qué año reinaron? Se los dejo para ustedes porque eso es de Grecia y ustedes lo saben. ¿De qué tiempo a qué tiempo estuvo reinando el imperio griego? Pregunta 6. ¿A quién utilizó Dios para restituir el culto en el templo? Bueno, se los dejo también porque ahí nos habla Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 4. Pregunta 7. ¿Cómo estuvieron representados el tercer y cuarto imperio? Bueno, pues ustedes lo pueden ver porque también nos habla, aparte de los metales en la imagen colosal, también nos habla el libro del profeta Daniel como bestias. Acuérdense, una bestia como león alado, como un oso, como un tigre, y bueno, les voy a decir todo y ustedes ya no van a ponerse a estudiar, tienen que estudiar también. Pregunta 8, ¿qué representan las dos piernas de la imagen? Pues ustedes ya saben, ese imperio que se desmembró, quedando separados por el cisma de Oriente y Occidente, es decir, el imperio romano con el imperio de Constantinopla, y hasta la fecha. Pregunta 9, ¿qué podemos aprender de esta lección aparte del conocimiento que adquirimos? Pues que Dios reina sobre toda la tierra, sobre todos los sucesos del mundo, y que así como ha dicho que se cumplió, dice también que se habrá de cumplir. Por lo tanto, el Dios que nos menciona la Biblia es un Dios fiel. ¿Qué podemos aprender aparte del conocimiento que adquirimos? Pues la respuesta tú la tienes. Esta es la lección número 2 del cuaderno de estudios bíblicos del segundo trimestre de este año 2016. Son las 22:42. Desde un rinconcito en el bello estado de Morelos, pues me permito más que mandarles saludos, decirles a todos ustedes gracias por estarme acompañando. Y bueno, repito, solamente comentando, ustedes tienen la oportunidad de indagar, informarse, estudiar y desde luego comprender mejor las Sagradas Escrituras. Que Dios te dé entendimiento, luz y sabiduría. Si ahora, para despedirme, me permiten elevar una oración, pues la vamos a hacer. ¿Están de acuerdo? Bien, pues oremos. Divino Señor Dios y Creador de todo cuanto existe, en esta noche que me has permitido comentar parte de esto que se habrá de estudiar, Señor Dios, en una lección más, te doy las más sinceras gracias porque me concedes la vida, me das la oportunidad de hablar y poder leerles y decirles parte de esto. Si a algunos como a mí, Señor, nos falta luz, entendimiento, sabiduría, comprensión de tu palabra, te suplicamos nos la concedas para poder dar a conocer a aquellos que desconocen o que no saben nada de ti, ni de los acontecimientos mundiales que ocurrieron en el pasado, que están ocurriendo en el presente y que habrán de ocurrir en lo futuro. Señor Dios, danos luz y entendimiento para saber de tus profecías, puesto que tú eres Dios el mismo ayer,
hoy y siempre. Y tú das sabiduría a quien tú quisieres, Señor. Te suplicamos que nos lo concedas. Y para aquellos de tus hijos e hijas que estuvieron viendo y escuchando, si también necesitan entendimiento, luz y sabiduría, dales conforme a tu bondad. Si alguno está necesitado en lo material, mi Dios bendito, abre la ventana de los cielos y danos bendición en abundancia conforme a tu santo poder. Nos permitas descansar esta noche para despertar con nuevos bríos bajo tu misericordia divina que es nueva cada día. Me permito elevarte la súplica del perdón de mis muchas faltas y agradeciéndote la vida hasta estos momentos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor y Salvador del mundo. Amén. Amén. Les agradezco su atención. 22:44 tiempo de México. Desde este rinconcito en el bello estado de Morelos, su servidor y amigo Antonio Lara Domínguez se despide. No se olviden que transmitimos por Periscope vía Twitter. Y si habrán de buscarme por este medio, recuerden, @Domingulara. En la mejor medida que podamos, también les estamos compartiendo parte de algunas porciones de la Biblia, como es ahorita el libro de Cantares. Pueden buscarlo y beneficiarse de él. Y desde luego, pues algunas otras cosas que también compartimos. Además, les hago la atenta y humilde invitación a escuchar Radio IDI, la voz de la Iglesia de Dios Israelita, a través de internet www.radio-medioidi.com, desde las 6 de la mañana, 6 horas tiempo de México, hasta las 22 horas tiempo de México. En ese transcurso hay DJs o locutores que les podrán atender. Sin embargo, el servidor transmite alabanza a las 24 horas del día, pero a través de la programación les hablamos de la palabra de Dios, de las promesas divinas, del santo nombre y bendito del Creador, del Salvador del mundo. Les ayudamos con reflexiones, les leemos porciones de la Escritura, elevamos oraciones, les ponemos cantos, alabanzas y leemos sus saludos que ustedes mandan y también los recibimos. Así que sintonicen Radio IDI. Mientras tanto, les digo, hasta pronto, que tengan felices sueños. Dios los guarde y proteja y muchas gracias por haberme acompañado en esta transmisión. Hasta pronto.